Bueno, voy a grabar un video largo. Este video va a estar largo, lo voy a publicar en YouTube. Voy manejando aquí por el 80 de Nevada hacia Utah. Entonces voy a estar aquí 30-40 minutos hablando de este tema. Este tema solamente lo voy a hablar aquí abiertamente y lo voy a publicar en YouTube para que YouTube me banee el video. Un video larguísimo voy a hablar aquí. Voy a hablar sobre el tema relacionado con lo que está sucediendo en nuestro planeta, porque no está sucediendo solamente en Colombia o Estados Unidos, Canadá y España, no, en todo el mundo, donde estas corrientes izquierdistas han sido el mecanismo utilizado por estos grupos de pedófilos y de personas con poca ética que pertenecen a las comunidades LGBTQI+ 38910. Yo soy Guillermo Portocarrero, mi nombre es Guillermo Antonio Portocarrero Valencia, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, tengo tarjeta profesional de psicólogo, tengo un diplomado en identidades de género diversas, hice este diplomado para poder profundizar en lo que es el mundo, la teoría queer y el mundo LGBTQ 38910 111213 raya guión piso arriba abajo. Cuando yo inicié mi canal de YouTube hace muchos años, uno de los primeros videos que puse en mi canal era la propuesta de realizar un estudio longitudinal para dar respuestas, una investigación para dar respuestas a esas interrogantes que tenemos con respecto a lo que significa la homosexualidad, la transexualidad, el mundo LGBT, todas estas cosas. Y persiste la pregunta todavía, han pasado muchos años y todavía persiste la pregunta. Bueno, cuando hice ese video me quitaron el canal. ¿Un homosexual nace o se hace? ¿Una persona nace homosexual o se hace? Entonces, muchas personas, por ejemplo en mi canal, a veces salen personas, han subido a mi canal personas homosexuales y argumentan que a partir de los 5 años sentían que eran homosexuales. Entonces, en una ocasión subió una persona a mi canal y dijo, no, es que yo desde los 5 años sabía que yo era gay. Entonces, ojo con esto. La persona argumenta que a partir de sus 5 años sabía que era gay. Vamos a los hechos reales. Vamos a preguntarle a un niño de 5 años si sabe qué es ser gay. Un niño de 5 años. Usted le pregunta a un niño de 5 años, ¿tú sabes qué es ser gay? El niño no te va a decir eso con qué se come. Hay personas adultas en este momento, adultos, que no saben la diferencia entre lesbiana, entre gay, entre intersexual, entre transexual, entre travesti. No lo saben. Y mucho menos que es queer. Y mucho menos que es pansexual, asexual, trisexual, cisgénero, agénero, poligénero, poliamoroso. No tienen ni idea, hay gente que no lo sabe. Entonces a esta gente, y aquí es donde la cosa se complica, a esta gente de la comunidad LGBT 38910, a esta gente la infiltraron los pedófilos. Los pedófilos se dieron cuenta que esta comunidad logró, a través de movimientos, a través de la cultura, a través de lobby, a través de influencia, a través de infiltraciones en la política, la cultura, el cine, el arte y las finanzas, lograron ciertos privilegios. Entonces, usted sabe que hace muchos años ver a un travesti en la calle a la plena luz del día era una cosa muy rara y uno volteaba a mirar. Hoy en día no. Antiguamente, en la época de Oscar Wilde fue un homosexual muy famoso, poeta, escritor, que estuvo 2 años en la cárcel por homosexualismo. Entonces hubo una época en que la homosexualidad era delito. Luego alguien dijo, no, esto no es delito, esto es un trastorno. Entonces se estableció el trastorno de la identidad del género. Y entonces
Nunca se hizo un estudio longitudinal para decir, oiga, mire, una persona se hace o nace homosexual por esto y esto y esto. Ahora tenemos un poquito más de información, pero hace muchos años era delito. Después de ser delito, ojo con esto, se convierte en trastorno. Y en algún momento de la historia, sin un estudio longitudinal, ahora se convierte prácticamente en una cosa normal. Antes se llamaba trastorno de la identidad de género, ahora se llama disforia de género, pero ya la disforia de género no está relacionada con la homosexualidad. Ahora es tu cuerpo, no te gusta el sexo que tienes, los genitales que tienes, te sientes mal con esos genitales, entonces tiene disforia de género. Nótese que al decir disforia de género no se habla sobre homosexualidad, porque hay personas que tienen disforia de género y no son homosexuales. Entonces, no todas las veces tener disforia de género significa hoy en día ser homosexual. Lo que significa que todavía estamos a oscuras con la respuesta relacionada con ¿se es o se nace? ¿Se nace o se hace? Si se es, se nació o se hizo, no se sabe. Ahora, los pedófilos se dieron cuenta pues que la comunidad LGBT 38910 fue capaz de lograr ciertos privilegios a través del lobby, a través de la cultura, del cine y toda esta cosa. Entonces el pedófilo, ¿qué hizo? Los grupos de pedófilos que antes eran errantes, pero ahora gracias a la internet se han conectado, han creado grupos. Y ellos se dieron cuenta que si empiezan a hacer lobby, que se meten a pedófilos en la política, que si meten a pedófilos en la cultura, en el cine, en las finanzas, pueden normalizar la pedofilia como fue normalizada la homosexualidad. La homosexualidad en siglos pasados, en la época griega, por allá en los romanos, nadie peleaba con eso, nadie peleaba. Si a un tipo le gustaba que le penetraran el ano, si una mujer, eso era normal. Luego con la llegada de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es, mejor dicho, les digo una cosa, la llegada de la Iglesia Católica, la existencia de la Iglesia Católica es una de las grandes piedras angulares del ataque a las personas homosexuales. Porque antes de la existencia de la Iglesia Católica, mucho antes, en la Grecia antigua, la homosexualidad era una cosa que ni hablaban de eso. Eso era normal. O sea, no, nadie peleaba porque a usted le gustaba chupar pito. Nadie peleaba por eso. En la Roma antigua nadie peleaba por eso. A usted le gustaba que le dieran por el culo, problema suyo. Llega la Iglesia Católica y la Iglesia Católica empieza a satanizar una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, denle gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, los pedófilos, al infiltrarse, están buscando, por medio de varios mecanismos, lobby, cultura, manipulación, adoctrinamiento, están buscando que la gente crea que la pedofilia es un gusto. Quieren que la pedofilia no se vea como un delito, es un delito, pero ellos están buscando que no se vea como un delito. De la misma manera como otrora la homosexualidad se veía como un delito y ya no, ahora ellos quieren que eso mismo suceda con la pedofilia. Todos estos movimientos que se ven en el mundo de intentos de normalización, de hormonización de niños, de mutilación de genitales en adolescentes, de cambios de sexo, de normalización de la homosexualidad, esto no viene de parte de la comunidad LGBT, esto viene de parte del lobby pedófilo que infiltró a la comunidad LGBT. Grandes cantidades de personas LGBT, que son personas decentes, porque no todos son malos, saben y no están de acuerdo con lo que están intentando hacer con los niños. Muchos homosexuales se dieron cuenta que estos movimientos son simplemente infiltraciones de pedófilos intentando la normalización de la pedofilia. En algún momento se pensaba que era delito ser homosexual, luego se pensaba que era enfermedad. Ahora, ¿qué quieren ellos? Que en algún momento se pensaba que la pedofilia era un delito, luego una enfermedad, y ahora quieren que sea normal. Eso es lo que ellos están buscando. Lo que ellos quieren es poder acostarse con los niños de manera impune. Eso es lo que están buscando. ¿Y cómo lo quieren lograr? De la misma forma que la comunidad LGBT logró normalizar la homosexualidad. Ahora, la homosexualidad no es normal.
nosotros hemos normalizado algunas conductas. Por ejemplo, hace muchos años se casaban nuestras abuelitas, a los 13, 14 años se casaban, y entonces resulta que eran pedófilos que se violaban a las niñas y las hacían creer que eran sus esposas, no sé qué, y entonces usted puede simplemente observar cómo esos individuos violaban a niñas de 13 años, se casaban con ellas, y cuando estas niñas cumplían 18, 20 años, les montaban los cuernos con otras niñas de 12, 13 años, o las abandonaban y se conseguían esposas o amantes de la misma edad en la que conocieron a las niñas. Entonces, esto es nosotros estamos sumergidos en una cadena, en un círculo de abuso sexual infantil, normalizado por pedófilos que llevan años intentando violar niños y niñas impunemente. La homosexualidad, pues, no es una conducta normal. Mire, lo que pasa es que esta gente tiene una labia impresionante. No es normal. Por ejemplo, vamos a hacer yo les voy a invitar a que piensen en esto. Piensen, por ejemplo, en las mujeres lesbianas. Una mujer lesbiana dice: no me gustan los hombres, no le gustan los hombres, no me siento atraída por los hombres, me dan asco los hombres. Ok, válido, está bien. Entonces ella dice: yo soy lesbiana. Ok, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. ¿Cuál es una de las grandes características de la mujer? De la mujer, que es inherente en la mujer, la feminidad. Usted ve a una mujer lesbiana que no le gustan los hombres, pero intenta modificar su cuerpo para parecerse a un hombre. Se llaman tomboy. Algunas de ellas tienen diferentes categorías: fem, tomboy. Ellas tienen diferentes categorías. Hay como 6 o 7 categorías de lesbiana. Y entonces intentan modificar su voz, se peinan y se visten como si fueran un hombre, pero no les gustan los hombres, pero quieren parecer hombres, y buscan mujeres para tener relaciones íntimas, para tener relaciones románticas, y sin gustarles los hombres se quieren parecer a un hombre. Ahora miren, más raro todavía, una mujer lesbiana femenina, una femenina, no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, tiene una preferencia sexual con mujeres, se autodenomina lesbiana femenina, pero no le gustan los hombres, pero mantiene relaciones coitales con una mujer que parece un hombre, que ha modificado su cuerpo para parecer un hombre, pero no le gustan los hombres. Ahora, utilizan dildos, se ponen penes artificiales para penetrarse la una a la otra, teniendo prácticamente relaciones que imitan la relación heterosexual. Usted me va a decir a mí que eso es una conducta normal. Yo pienso que es algún tipo de alteración psicológica, sea buena o sea mala, eso lo juzga acá, ellas lo juzgarán, pero no es una conducta normal. Ahora, un hombre de la nada, sin estimulación alguna, ¿usted piensa que realmente un hombre de la nada, desde cero, que nunca ha conocido la vida sexual, que nunca ha tenido ningún contacto sexual, un hombre, un macho homínido homo sapiens, desde cero desea que le penetren en el ano? Seamos realistas, vamos a echémosle cabeza a eso. Un macho homo sapiens de cero, nunca ha tenido contacto sexual con nadie, ni coital, ni penetración con el pene, ni penetración vaginal, ni nada. De la nada desea que le penetren el ano. ¿Usted cree realmente eso? Mire, hace muchos años, cuando yo terminé en la universidad, cuando estaba pensando en mi tesis de grado, yo pensaba en hacer mi tesis de grado, quería hacerla investigando sobre la homosexualidad. Yo entrevisté a 19 homosexuales, porque empecé con la idea de hacer mi tesis de grado sobre el tema de la homosexualidad. Estoy hablando, desde lo que estoy diciendo, lo que voy a decir es especulación, porque no se ha investigado, o yo no lo he investigado. Entrevisté a 19 personas, hombres homosexuales. De los 19, 18 manifestaron que fueron abusados de alguna manera por otro hombre en las primeras etapas de la infancia o en la adolescencia. De 19, 18 manifestaron.
Es una muestra muy pequeña para asegurar algo, pero le voy a hacer una cosa. He conocido una cantidad impresionante de hombres homosexuales que fueron manoseados o abusados sexualmente o violentados sexualmente en alguna etapa de la infancia. Entonces, yo no puedo asegurarlo, hay que investigar a ver, pero hay una gran posibilidad, y estoy especulando, vuelvo a aclaro, de que haya una correlación entre el abuso sexual infantil y la preferencia por la homosexualidad. Pienso yo que posiblemente se desencadene una fijación sexual por el mismo sexo. Es una especulación, ¿sí? Gran cantidad de personas que fueron abusadas, no todas las personas que fueron abusadas, y aquí es donde hace falta investigar. ¿Por qué una persona que fue abusada en su infancia se convierte en homosexual? ¿Y por qué una persona que fue abusada no se convierte en homosexual? Por eso no se puede asegurar, pero hay una cantidad absurda de personas homosexuales que en algún momento fueron abusados. Esos muchachos en la adolescencia que de pronto están confundidos, ustedes saben que la adolescencia es un proceso muy complicado para nosotros los seres humanos, y en la adolescencia su mismo nombre lo dice, adolecer. Entonces, en la adolescencia, un muchacho no ha tenido novia ni nada, está en un seminario, el seminarista tiene 19 años, él dice, no ha tenido contacto con ninguna chica, está en el seminario, y un muchacho lo besa, y entonces lo seduce, y entonces tenga fijación oral, se convierte en sacerdote y empieza a violar muchachitos. Pregúntese usted, ¿por qué la gran mayoría de estos hombres homosexuales, sacerdotes, violan niños? ¿Por qué se ve tanto? Estamos hablando, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, entre la iglesia mormona, por decirlo así, y la iglesia católica, la diferencia de abuso sexual infantil entre una y la otra es absurda. O sea, no hay una iglesia cristiana que le gane, que le gane a la iglesia católica en abuso sexual infantil. Otra cosa es por allá el Islam, porque usted sabe que esa gente tiene unas costumbres bien tenaces. El mismo Mahoma se acostaba con niñas. Entonces ahí tenemos dos grandes campeones de pedofilia en cuanto a religiones. Pero cuando estamos hablando de religiones cristianas, pentecosteses, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, Iglesia de la Luz del Mundo, todas esas iglesias que están peleadas pues con la iglesia católica, la iglesia católica les gana a todas. ¿Usted no se le ocurre en algún momento pensar por qué es tan recurrente el abuso sexual infantil por parte de estos hombres de la iglesia, católica hacia niños? Bueno, entonces estamos enfrentando en este momento el embate impresionante de estos lobbies pedófilos y estos lobbies LGBTQ 3, 8, 9, 10, porque esta gente muy juiciosamente, muy inteligentemente han trabajado desde los años 70 lentamente, tal vez desde los 60, han trabajado lentamente para ir logrando infiltrarse en la sociedad. Y ahora con la nueva ola de izquierda, si ustedes se dan cuenta, han sido estos movimientos de izquierda los que han revivido, los que han dado oxígeno a todas estas narrativas transgénero, agénero, poligénero, todo lo que tiene que ver LGBTQ está totalmente alimentado por la izquierda. La izquierda tiene una influencia impresionante, y como la izquierda está cimentada en la estupidez humana, porque solamente un idiota puede ser izquierdoso hoy en día, estas narrativas izquierdópatas reciben lo que caiga. Entonces los pedófilos y las comunidades LGBT ven en la izquierda la posibilidad de introducir sus narrativas. Mire, en Colombia, póngame cuidado, en Colombia nunca antes de estos gobiernos de izquierda de mierda que hay ahora, nunca habíamos escuchado, jamás habíamos escuchado que existían más géneros, que los niños se podían cambiar de género, que mutilación genital, que no, eso no existía en Colombia. Llega la izquierda a Colombia y ¡pum!, aparecen clínicas de resignación de sexo. La exalcaldesa de Bogotá, lesbiana, declarada lesbiana,
inaugura la primera clínica de reasignación de sexo en Bogotá. Entonces son estos movimientos de izquierda los que han sido permeados por estos movimientos homosexuales, estos movimientos pedófilos, para ir metiendo poco a poco, porque usted sabe que la derecha tiene una posición un poco más conservadora con estas cosas. Estamos en peligro real de una ola creciente de pedofilia. Están saliendo más a la luz cada vez más casos terribles de parafilias monstruosas. Conocimos hace poco uno de los casos de hipnofilia más brutales que nunca habíamos conocido, de un hombre que drogaba a su esposa por allá en Europa y la drogaba para que la violaran entre varios hombres. Estamos conociendo la noticia más brutal de otro caso de hipnofilia, pedofilia, violación de hombres en el artista conocido como P. Diddy. Y este hombre presenta varias parafilias, una de ellas la hipnofilia, que es poner bajo los efectos narcóticos a alguien para que no pueda valerse por sí mismo para poder violarlo. Eso se llama hipnofilia. Pedofilia, sexo con niños, y violación de hombres adultos, y chantaje porque los violaba, supuestamente los adormecía, les daba algún narcótico y luego violaba a hombres adultos. Entonces estamos en ese momento presenciando cosas brutales: hombres secuestrando niñas de 12 años, violándolas, asesinándolas y descuartizándolas. O sea, estamos en este momento impresionante. Y mire cómo estos lobbies pedófilos están actuando por medio de la utilización de estas narrativas de izquierda, que en Colombia, por ejemplo, la fiscal de Colombia, que es una izquierdópata, sabe de justicia, ella sabe de leyes, pero no es una persona sensata. Tiene en su cabeza todo esto izquierdópata, donde esta mujer se opone a la cadena perpetua, a la pena de muerte, a las largas condenas para pedófilos. Es como si la izquierda decidiera que hay que defender a los pedófilos. Un pedófilo es un individuo que es un psicópata, un individuo que secuestra a una niña, la viola, la tortura y luego la asesina y luego la descuartiza. Tienen los comportamientos evidentemente de psicópata. Todos los pedófilos son psicópatas. Tengo pruebas, lo puedo demostrar cuando ustedes quieran, se los puedo demostrar con los miles y miles de casos de terribles atrocidades que sufren los niños en manos de los pedófilos. La pedofilia es el delito más brutal jamás concebido en la historia de la humanidad. Usted puede pensar en secuestro, usted puede pensar en asesinato, usted puede pensar en trata de blancas, usted puede pensar en tortura, usted puede pensar en golpes, usted puede pensar en descuartizamiento, en tráfico de órganos, y usted no va a encontrar nunca jamás en la historia de la humanidad ningún delito tan brutal como la pedofilia. El pedófilo está dispuesto a engañar, a secuestrar, a torturar para poder violar. Y cuando él ya se cansa de violar al niño, lo vende al niño a otro pedófilo para que le pase lo mismo. Y cuando se cansan del niño, lo asesinan y venden sus órganos o lo descuartizan para desaparecer. ¿Dónde están los 35.000 niños que desaparecieron ahorita en el gobierno de Biden? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 5 millones de niños que se pierden en el planeta cada año? ¿Dónde están? Descuartizados, desaparecidos. ¿Dónde están los 1.200, 1.500 niños que se desaparecen aquí en Estados Unidos cada mes? ¿Qué pasa con 2 de cada 7 niños que son violados aquí en Utah cada mes? 2 de cada 7 niños aquí en Utah son violados. Estos niños pues no desaparecen, no, estos niños son secuestrados, son violados, son asesinados, descuartizados para desaparecerlos. Y todo esto defendido por pedófilos, esposas de pedófilos, esposos de pedófilas que están metidos en el gobierno, que están metidos en los grandes entes gubernamentales, en policía, FBI, CIA, NSA, servicio secreto, todo lo que usted quiera, las grandes élites, gente con muchísimo dinero que tienen
el control de entidades que les permiten el acceso a los niños. Hoy en día un pedófilo se mete a la dark web y puede pedirle a un grupo subversivo, a un grupo delincuencial, que le vendan un niño a medida. Si quiere un niño negro y quiere un niño rubio, se lo secuestran a medida, a la edad que ellos quieran. Entonces, estamos en este momento en la cúspide más grande, más alta, valga la redundancia, de la pedofilia jamás concebida en el planeta. No existe un delito más brutal que la pedofilia, y la pedofilia ha ganado terreno de una manera impresionante. La pedofilia ha trabajado, lleva años trabajando lentamente para evitar las grandes condenas y para evitar la pena de muerte. Nótese que la Iglesia Católica no permite. ¿Y por qué? Porque tienen un montaje de manipulación impresionante. La Iglesia Católica no permite que los violadores de la Iglesia Católica, sus miembros violadores de niños, no permiten que lleguen a la cárcel. Cuando ellos se dan cuenta que uno de sus miembros violó a un niño, lo cambian a otra parroquia, a otra iglesia, a otro templo, y llega a ese templo a seguir violando. Cuando ya se les sale de las manos el escándalo, entonces llevan a estos pedófilos, violadores de niños, psicópatas, violadores de niños, los llevan a unos resorts para descansar, con piscina, comida, y los ponen a rezar allá, y allá los controlan para no dejarlos salir, pero cuando se les sale de las manos. Y para que no haya condenas, pagan a las víctimas. Aquí en Estados Unidos, en la diócesis de Los Ángeles, acaba la Iglesia Católica de pagar 880 millones de dólares a las víctimas. Vaya usted ahora, pregunte, de esos 800 millones de dólares pagados a las víctimas, pregunte ¿cuántas condenas a victimarios hay? Nada. ¿Dónde están las caras de los victimarios? ¿Dónde están las fotos de los sacerdotes, diáconos, seminaristas, miembros de la iglesia? ¿Dónde están sus caras? Necesitamos ver las caras. No van a mostrar, no los muestran, porque ellos no quieren que nos demos cuenta quiénes son los sacerdotes violadores de niños. Y entonces le pagan 880 millones de dólares a las víctimas, no para sanar a las víctimas, porque la plata no sana el ano del niño violado. La plata lo que hace es callar a la víctima para que no diga nada. Estoy seguro, aunque estoy especulando, que en el momento que esas víctimas reciben los 880 millones de dólares, los hacen firmar un compromiso de silencio para que no digan el nombre y dónde está el tipo que los violó, el sacerdote que los violó, el obispo que los violó, el arzobispo, el diácono que los violó. Estoy seguro. Entonces, en este momento, ¿cuántos de esos sacerdotes que violaron niños en la Iglesia Católica, en la diócesis de Los Ángeles, siguen oficiando misas y siguen recibiendo niños y siguen violando niños? Y la Iglesia Católica, mire, lo reto a usted si usted quiere. Este lobby pedófilo es una cosa impresionante. Lobby pedófilo está metido en todas partes. 880 millones de dólares pagados para silenciar víctimas. Muéstreme usted un lugar del planeta donde la Iglesia Católica haya utilizado 800 millones de dólares para quitar el hambre de los pobres en un área, en un país, en una ciudad, que la Iglesia Católica haya dicho: mira, aquí están estos 800 millones de dólares para quitar el hambre. No tienen dinero para quitar el hambre de los pobres. Hacen pequeñas donaciones aisladitas aquí y allá. Una entidad que puede pagar 880 millones de dólares, obviamente tiene 80.000 millones de dólares. Eso es como quitarle un pelo a un gato. Pueden pagar esa cantidad de dinero, pero lo hacen para silenciar, porque lo único que hace el lobby pedófilo es defenderse para que sus miembros no caigan a la cárcel. No hay una sola condena de esos violadores en la iglesia, en la diócesis de Los Ángeles, ni una sola condena. Y antes ya habían pagado 600 millones de dólares, antes de estos 800 ya habían pagado otros 600. Si ustedes se ponen a ver, en todas partes del mundo estamos viendo terribles escándalos de pedofilia. El Dalai Lama le dice a un niño
Y aquí les voy a enseñar una cosita. Le dice a un niño delante de todo el mundo: chúpame la lengua, el Dalai Lama. A ver, les voy a enseñar esto y ojalá les quede en la mente. El pedófilo tiene una debilidad. Los pedófilos van a estar escuchando este video ahora que lo cuelgue en YouTube, porque lo voy a poner en mi canal de YouTube. Yo sé que YouTube lo va a tumbar, pero yo lo voy a poner. Este video está larguísimo. Los pedófilos tienen una debilidad. Aunque me escuchen, no la pueden controlar. El pedófilo, cuando está frente a su objeto de deseo, no puede controlar su lujuria, su líbido. El pedófilo está frente al niño, al lado del niño. El pedófilo, su cerebro desconecta la capacidad de razonamiento y se mueve solo por el placer. El pedófilo no puede controlar eso, es una de sus debilidades. Entonces usted puede ver al Dalai Lama diciéndole a un niño: chúpame la lengua. Y cuando ya pasa la cosa, el tipo como que cae en cuenta: puta madre. Podemos ver al otro presidente de un país poderosísimo, no digo su nombre, pero usted ya sabe quién es, uno de los primer potencia del mundo, que cuando está en presencia de niños se pone muy contento y eso los abraza, eso los besa, eso los agarra, eso los aprieta, porque se les zafa el tornillo. No pueden controlar su lujuria. El pedófilo tiene esa debilidad. Entonces, cuando ustedes estén con sus niños, cuando ustedes estén en lugares de niños, simplemente pónganse a observar y ustedes van a ver cómo el pedófilo lo podemos pillar, lo podemos atrapar, lo podemos visualizar por medio de sus acciones, porque el pedófilo no tiene una cara, no tiene rostro. No podemos estudiar el rostro, que las orejas, que la nariz, que la cabeza, que el pelo, que si es bajito. No hay una morfología del pedófilo, hay una conducta del pedófilo. Observamos la conducta, cómo miran a los niños, y ellos saben esto. Usan gafas para mirar a los niños, están en la playa, se hacen los locos para tomarle foto a las niñas, para tomarle foto a las niñas que están en bikini, porque a los papás se les olvida, se van a las piscinas a tomarle fotos a los niños, y hacen todo lo posible por estudiar cosas que les permiten estar al lado de los niños. Se hacen maestros de escuela, se hacen sacerdotes, se hacen profesores, se hacen entrenadores de patinaje, entrenadores de violín, entrenadores de piano. Se hacen todo lo necesario porque es un plan bien estructurado por un psicópata que hace todo lo posible para estar cerca de su objeto de deseo. Y cuando están cerca del objeto de deseo, llega un momento en que pierden la razón y ahí los podemos pillar. El pedófilo es un psicópata. Un individuo que es capaz de mentir, engañar, secuestrar, violar, asesinar, torturar y descuartizar a un niño, evidentemente, y no hay que probarlo con un estudio longitudinal, evidentemente es un psicópata. Entonces, conclusión: todos los pedófilos son psicópatas. No todos los psicópatas son pedófilos. Acuérdense que la psicopatía prácticamente es un espectro donde hay diferentes formas y diferentes tipos de psicópatas. Hay psicópata pirómano, hay psicópata asesino, hay psicópata pedófilo, hay psicópata muy controlado, hay psicópata narcisista. Entonces hay diferentes tipos de psicópatas. Hay psicópatas que están muy entrenaditos, muy puestecitos, siempre controlándolo todo para que no se den cuenta que son psicópatas. Son muy funcionales, no sienten empatía ni nada, pero conservan y tratan de conservar su integridad y su vida. Entonces siempre están procurando que nadie se dé cuenta que son psicópatas. Pero el pedófilo es uno de los más peligrosos, si no el más peligroso. Usted puede buscar cuántos asesinos en serie, psicópatas hay, y ahora vaya a buscar cuántos pedófilos hay. Ahora usted se preguntará: ¿pero de dónde viene la pedofilia? Bueno, resulta, queridos amigos, que no tenemos la respuesta para decir dónde está la pedofilia, la respuesta específica, pero yo tengo mi hipótesis. Nosotros estamos enfrentando una realidad a la que muchos psiquiatras y neurólogos y psicólogos se quieren negar, y es que tenemos más del 10% de la población con alguna tendencia a la psicopatía. Se está tratando de decir que es el 1 o el 3% de la población. Mentira, no dejan decir la verdad, pero tenemos más del 10% de la población del planeta con algún tipo de psicopatía. Ahora, tenemos más del 5 al 10% tal vez de personas abusadas sexualmente en el planeta.
Tenemos países donde hay círculos de abuso donde el abuelo violó a su hijo, donde el hijo violó al sobrino, donde el sobrino violó al primo, donde el primo violó al hermanito. Y así, de esa manera, estos individuos han prácticamente, al nacer con alguna predisposición genética a la psicopatía, han contagiado a otros individuos. Al violarlos, los han convertido en pedófilos. Entonces imagínate que tienes una predisposición genética a la psicopatía y te violan cuando eres niño, pues automáticamente, posiblemente, lo estoy diciendo, estoy especulando, no lo puedo demostrar en este momento, pero estoy prácticamente seguro que estamos sumergidos en un círculo de pedofilia, en un círculo de psicópatas que se transforman en alguna etapa de su infancia, gracias al abuso, en pedófilos. Romper este círculo es prácticamente imposible. No tenemos leyes lo suficientemente fuertes y nos hace falta educación para el control de estos diferentes tipos de psicopatía. Se alimentan los círculos de pedofilia, se alimentan de psicópatas que llegan, son abusados y se transforman. La pedofilia no es una condición genética, no es una condición hereditaria, no. Es un problema que se genera con una, estoy especulando, que se genera con una disposición a la psicopatía que explota cuando el individuo es violado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Evidentemente, no estamos hablando de una población inmensa que el 50%, no, pero hay más psicópatas de lo que creemos. Entonces usted puede fácilmente discernir que si nosotros, por ejemplo, encontramos un grupo, una población de 100 personas, 100 hombres, vamos a hablar de hombres, tenemos 100 hombres y de esos 100 hombres, imaginemos que el 10% de estos 100 hombres, el 10%, tienen disposición genética a la psicopatía, predisposición genética. Imaginemos, solamente el 10% de 100. Y ahora imaginemos que estos 100 fueron abusados sexualmente. Tenemos la gran posibilidad de que esos 10 psicópatas se conviertan en pedófilos. Ahora, ¿cuántos niños puede violar un solo pedófilo? Un solo pedófilo puede violar a más de 300 niños. Entonces, solamente 10 pedófilos, 10 psicópatas que se convierten en pedófilos pueden llegar a violar a más de 3.000 niños. Ahora imagínense que de esos 3.000 niños, el 10% tienen disposición a la psicopatía. Estos datos son brutales. Imagínense, estoy especulando, no me dejan investigar, no me lo van a dejar hacer porque lo que yo estoy diciendo es brutal. Imagínense que de esos 3.000 nuevos víctimas, el 10% sean psicópatas. O sea, estamos teniendo nuevos 300 violadores que se convirtieron psicópatas, que se convirtieron en pedófilos. 300 nuevos violadores de un 10% de esos 3.000 víctimas anteriores. Ahora multiplique a estos 300 y que cada uno potencialmente puede violar entre 100 y 300 niños. Y el círculo se repite, por eso no se acaba. Y ahí está el gran problema. Tenemos que aprender a detectar los rasgos psicopáticos del individuo en las primeras etapas de la infancia. La comunidad científica, los psicólogos y los psiquiatras le hemos fallado al mundo. No tenemos la solución, no tenemos. El único que está proponiendo soluciones radicales contra la pedofilia, me da mucho pesar decirlo, el único soy yo. Yo tengo las soluciones desde todos los frentes contra la pedofilia. Una de ellas, la pena de muerte. La gente malinterpreta el tema de la pena de muerte pensando que es una solución definitiva y no lo es. La pena de muerte viene a ser una especie de una de las técnicas para solucionar, de estrategias para solucionar un poco el tema de la pedofilia. La pena de muerte funciona como disuasorio, como mecanismo de disuasión para que el pedófilo la piense dos veces. Si nosotros, y tengo la manera de probar esto, si lo puedo demostrar,
Solo necesito los recursos para hacer el estudio y se los puedo demostrar. La disuasión es un mecanismo que funciona fantásticamente en todo el mundo. No importa si es un psicópata. Ahora, el pedófilo no tiene cura, no se puede curar. La psicopatía no se puede curar. El pedófilo no tiene cura, no hay forma de curarlo. La psicopatía es una forma de ser del individuo. La pedofilia viene a ser un ingrediente brutal en la psique del psicópata, valga la redundancia. Entonces, psicópatas pedófilos no tienen cura. Y aquí tenemos que enfrentar el dilema moral. ¿Defendemos a los niños o curamos al pedófilo? Tenemos que, no es que queramos, no, tenemos que enfrentar el dilema moral. Porque se quiere decir que hay que respetar la vida de todos, pero es que el pedófilo no respeta la vida del niño y el pedófilo es supremamente peligroso. Yo me atrevería a decir que el pedófilo es más peligroso que cualquier otro tipo de psicópata jamás concebido en la historia de nuestra humanidad, de nuestra existencia como homínidos. El pedófilo lleva milenios haciendo estas atrocidades. Entonces, ahí les dejo pues esa información para que ustedes más o menos la vayan pensando. Este video lo voy a dejar aquí, en mi canal de YouTube. Es un video largo, pero ahí le voy dando más o menos luces de lo que yo pienso, de lo que yo investigo, de lo que yo estoy haciendo con el tema de la pedofilia. Hay una correlación, la gente no lo quiere pensar y no les gusta pensarlo, pero hay una correlación posible. Estoy especulando, pero sí hay una correlación entre abuso sexual infantil, pedofilia y homosexualidad. Eso está prácticamente comprobado. Lo que pasa es que no les gusta que se diga, porque ellos piensan que uno está diciendo que la comunidad LGBTQ son pedófilos, cuando eso no es así. La pedofilia no respeta nada. La pedofilia está en todas las razas humanas, en todos los países, en todos los estratos socioeconómicos. La pedofilia no respeta absolutamente nada. Pero hay una gran cantidad de personas de esta comunidad que fueron víctimas también, igual que en la comunidad de personas heterosexuales, ¿sí? Lo que pasa es que lo que tenemos que estudiar también es de dónde viene la homosexualidad. Hay muchas preguntas, hay que investigar. Y para poder investigar tenemos que zafarnos de ese discurso que esta gente nos está tratando de manipular, diciendo que tenemos una fobia o esto y lo otro, porque ellos no quieren que se investigue por algo. No quieren que se sepa de dónde viene el deseo porque te metan un pene en el ano. No quieren que se sepa. Aquí les voy a dejar el video en YouTube. Video de 45 minutos. Largo y tendido les hablo del asunto y lo sigo hablando en todos mis canales. Muchas gracias por escuchar, gracias por ver. Vamos a ver hasta dónde llegan. Les pido que lo compartan. Muchas gracias. Guillermo Portocarrero, psicólogo, profesional en salud mental, profesional en psicología, con un diplomado en identidades de género diversas. Y no se les olvide que en la especie humana no existen los géneros, solo existen machos y hembras, y esos son los dos sexos que hay en la especie humana. ¿Cómo se combinan esos dos sexos? Solo se pueden combinar de tres maneras: homosexualidad, heterosexualidad o bisexualidad. No hay nada más. Eso es todo.